En este track veremos una introducción a lo que son los JCPs, los Java Server Pages y los elementos que lo componen. Primero que nada, para entender qué es el JCP, bueno, un JCP es código estático, que es código HTML, mezclado con código dinámico, que en este caso el lenguaje que se ocupa es Java. ¿Cuál es la ventaja de un JCP? Bueno, te permite separar lo que es el contenido estático del contenido dinámico, tiene independencia de formato o plataforma, es decir, es portable a muchos sistemas operativos y es muy sencillo de entender. Un JCP comparado contra otras tecnologías como lo es ASP o Servlets, primero que nada contra los Servlets es o tiene la principal ventaja que al ser contenido visual muy parecido al HTML, los diseñadores gráficos pueden hacer uso de él sin necesidad de mover la lógica de negocio o la lógica de programación en código Java específicamente. La ventaja contra un ASP es esa principalmente que al poder combinarse con un servlet da la ventaja de ir separando por capas toda la aplicación. En cambio, una ASP generalmente tiene embebido todo el código de procesamiento y lógica de negocio dentro de la misma página. Bueno, los JCPs nos permiten generar código HTML y además encontramos algunas etiquetas especiales eh, que inician con la etiqueta o la sentencia menor que porcentaje y terminan con porcentaje mayor que. Vamos a ir viendo más adelante los elementos principales de una página. Como punto principal debemos tener en cuenta que todas las páginas JCP deben de tener esa extensión, es decir, deben de terminar con .jcp. Y aunque el código sea muy similar a HTML, debemos de tener en cuenta que es necesario renombrarlo de esta manera para que el motor de servlets, en este caso un servidor como Yeti o Tomcat, puedan interpretarlo. Los tres elementos principales de un JCP son los elementos de script o scriptlets, las directivas y las acciones. Aquí vemos el flujo principal de un JCP. Tenemos a un cliente que hace una petición al archivo, en este caso hello.jcp. Este archivo es solicitado al contenedor de servlets. El contenedor de servlets lee el archivo hello.jcp, genera el servlet correspondiente como archivo.java, lo compila y posteriormente lo ejecuta. Quiere decir que todos los archivos JCPs que nosotros hagamos detrás o en el contenido del contenedor de servlets realmente son servlets compilados como .class. Los elementos principales de un JCP son tres principalmente. Las directivas, bueno, estas directivas nos permiten especificar algunos requisitos, por ejemplo, de buffer que necesitemos en nuestra aplicación en particular o de caché. Tiene también, por ejemplo, o se puede definir una página de error para la redirección en dado caso que nos arroje alguna excepción el JCP. Nos permite también tener acciones específicas, que son acciones estándar definidas por el JCP, o acciones propietarias como librerías o etiquetas personalizadas. Y también nos permite crear código de scripting o scriptlets, que es fragmentos de código Java que son ejecutados al momento de que se hace la petición del JCP. Ok, a continuación vamos a ver la sintaxis de un JCP. Primero que nada tenemos como parte de la sintaxis las expresiones. Las expresiones se delimitan por el símbolo de menor que, porcentaje, igual. En este caso, la expresión es código de Java que se evalúa de manera dinámica a la hora de que es interpretado el JCP. En esta parte de expresiones tenemos algunas variables predefinidas que vamos a ver más adelante, como lo es el request, el response, out, session, application, config y page context. Además tenemos scriptlets. La principal diferencia contra una expresión es que el scriptlet es código de Java que se inserta al momento de que se ejecuta la página. En este caso es delimitado por menor que porcentaje y el código Java necesario, ya sea force, declaraciones, while, etcétera. Cualquier estructura de control, declaración o bifurcación se puede declarar dentro de un scriptlet. También podemos tener un atributo específicamente para declarar propiedades dentro de un JCP. El atributo es menor que porcentaje, signo de admiración cerrado. Y en esta parte se declaran todas las variables que necesitemos ocupar en nuestro JCP. Además de poderlo declarar dentro de un declaration,
podemos también ocupar un scriptlet, como lo veíamos en la lámina anterior. Ok, también tenemos directivas. Las directivas son o afectan la estructura general de la clase Servlet y normalmente tienen la siguiente forma: menor que, porcentaje, arroba, la directiva y el valor que le queramos poner. Un comentario JSP debe ser de la siguiente manera: menor que, porcentaje, guión, guión, y dentro se pone el comentario. Quiere decir que esto va a ser ignorado por el contenedor de servlets cuando traduce la página. Además, yo también puedo tener comentarios HTML normales, como es menor que, signo de admiración cerrado, guión, guión y el comentario que queramos utilizar. Las acciones, bueno, son o usan construcciones de sintaxis XML para controlar el comportamiento del motor de servlets. Por ejemplo, incluir un JSP dentro de otro. Ok, las expresiones, como veíamos anteriormente, sirven para ejecutarse si se evalúan y se insertan en la salida del JSP. En este caso, funcionarían como si utilizáramos un printWriter y ocupáramos el método println. Específicamente lo que hace es evaluar y mandar el contenido resultado al HTML de salida. Por ejemplo, aquí tenemos unas líneas que lo que hacen es que traen el nombre del host del cual nos estamos conectando. En este caso sería request.getRemoteHost. Saca el valor de la propiedad y lo manda a la salida del HTML que queramos mostrar. Todas las etiquetas que acabamos de ver tienen un correspondiente en forma XML o JSTL, como se le conoce comúnmente. En este caso, la expresión menor que porcentaje igual, request.getRemoteHost, puede ser representada de la siguiente manera: JSP dos puntos expression, la expresión de Java en este caso sería request.getRemoteHost, y cerrarle el tag JSP dos puntos expression. Y es importante decir que estas tags sí son sensibles a mayúsculas y minúsculas, no como un tag normal de HTML. Ok, aquí vemos un ejemplo muy básico de lo que es un scriptlet. Por ejemplo, tenemos aquí código ya HTML con código Java propiamente. Tenemos la etiqueta HTML y tenemos aquí un for que lo que hace es que itera 10 veces e imprime la etiqueta BR de HTML. Si nos damos cuenta, aquí cerramos el HTML con un tag normal de HTML4, pero internamente tenemos un for que es parte de código Java y es interpretado al momento de que se va procesando la página JCP. Quiere decir esto que nos va a mostrar un contador con 10 números y saltos de línea del 0 al 9. Aquí tenemos otro ejemplo más. Tenemos un if con la clase mat.random. Al estar contenido en un JCP y como dijimos que un JCP es interpretado internamente por el contenedor de servlets y lo que hace es generar un servlet.java, internamente podemos ocupar todas las clases de Java Lang o cualquier clase que tengamos instanciada o disponible en nuestro JDK. En este caso accedemos a mat.random y obtenemos un valor aleatorio. Y ese valor aleatorio, si es menor a 5, imprime cierto texto HTML. Si no, se imprime otras opciones. Internamente, ¿cómo se traduciría esto dentro de nuestro servlet que es generado por el contenedor? Sería más o menos de la siguiente manera: if out.write y el código HTML que tenemos dentro del if, else out.write y el código HTML correspondiente. El equivalente XML de un scriptlet sería JSP dos puntos scriptlet e internamente podemos ocupar el código Java necesario. Ok, vamos a hacer la primera práctica de un JSP muy sencillo y vamos a ver cómo crearlo desde Eclipse. Si no tiene instalado el plugin de RunYeti, basta con ir al sitio de code.google.com, diagonal p diagonal run-yeti-run, y copiar el update site. Y desde Eclipse solamente basta con agregarlo en help, install new software y pegar aquí la URL del update site y escoger la versión 1.3 de Project e instalar, y al final les va a pedir reiniciar el Eclipse. Ok, vamos a crear un nuevo proyecto, new,
Nos vamos al apartado de Web, Dynamic Web Project, Next, JSP. Escogemos la versión del módulo Web 2.5, Next, finalizar. Nos dice que si queremos ir a la perspectiva de Java Enterprise Edition, le decimos que sí. Y listo. Nos crea un proyecto web vacío. En la estructura de Java Resources es donde se crean todas las clases de Java y en Web Content se inserta todo el contenido web como JCP, JavaScript, hojas de estilo, etcétera. Además tenemos el archivo web XML que es el descriptor de mi aplicación. Vamos a crear primero un JCP de prueba para verificar que todo es correcto. Le vamos a llamar for. Es recomendable que todos los nombres de los JCP sean con minúscula. Next, finalizar. Ok, vamos a ver el primer elemento de un JCP, el más básico, que es un scriptlet. Basta con escribir menor que porcentaje. Aquí mismo vamos viendo el preview de mi página HTML. En este caso vamos a agregar un scriptlet y vamos a poner for int igual a 0, punto y coma y menor a 100 y más. Ok, y vamos a ponerle que escriba o que repita unas etiquetas. En este caso lo va a repetir 100 veces. Para eso vamos a utilizar código HTML para decirle que haga un salto de línea y posteriormente le decimos que imprima la variable 10 con una expresión. Aquí vemos que estamos ocupando una expresión. ¿Por qué? Porque porcentaje igual lo que hace es que evalúa el contenido de esta variable e inmediatamente lo manda a imprimir a pantalla. ¿Sí? Y el scriptlet solamente es código de Java. Solamente lo evalúa y no necesariamente tiene que mandar una salida a pantalla. En este caso va a ser solamente la definición del ciclo y el término de ciclo. Y la expresión sí evalúa el contenido y lo manda a imprimir a la salida del HTML. Lo guardamos y vamos a iniciar la aplicación run as run Yeti. En este caso nos dice que nuestro puerto 8080 ya está en uso. Este error ya lo habíamos visto en tracks anteriores y se refiere a que el puerto 8080 lo tengo ocupado en mi caso por el Oracle Express. Solamente hay que irnos a Run Configurations. Tenemos aquí la ejecución del JCP, que es el proyecto web dinámico que estamos creando. Y le decimos aquí que el puerto que ocupe sea el 8888. Apply, Run. Y vemos que ahora sí ya inició con éxito. Al inicio nos dice que la aplicación se llama JCP. Y listo, está iniciado. Con esto ya puedo entrar a mi página for.jcp, que está directamente en la carpeta Web Content. Quiere decir que nada más tengo que ponerle la URL del contexto de la siguiente manera: http localhost 8888, que es el puerto en el cual acabo de cambiar, jcp for.jcp. Y de esta manera podríamos entrar ya al JCP de prueba. Veamos. Listo. Y vemos que el JCP va a regresar una numeración del 0 al 99, que es lo que acaba de evaluar el scriptlet. Y la expresión lo que hizo fue mandar a imprimir la variable i. Si vemos el código fuente de la página que se generó, vamos a ver que están los BR que mandamos a imprimir desde el scriptlet y el valor de i. Realmente en ningún momento vemos el código JSP, ya que eso se procesa del lado del contenedor de servlets. Solamente lo que hace el contenedor es regresarnos el puro código HTML generado. Ok, con eso ya terminamos la práctica 1.